Bien, estamos de vuelta en esta primera entrega de nuestra serie Presente y Futuro de la Educación Dominicana. Me gustaría saber la opinión de la ADP, licenciado Félix, sobre cuál es el nivel de compromiso que debe asumir el docente en la protección y el mejoramiento del sistema escolar dominicano. El docente tiene, yo diría, la obligación de jugar un papel estelar en el proceso educativo, tal y como lo plantea Valerón, es en el aula en donde se producen los procesos de aprendizaje, así de manera directa. Y es la acción del docente quien juega un papel fundamental. Ahora, no solo el docente determina los procesos de aprendizaje. Hay múltiples factores que inciden en la posibilidad del éxito escolar. Y eso es muy bueno que se diga y que se entienda, porque si nada más lo reducimos al docente, entonces podemos no atender otros aspectos que son clave e importantes para tener resultados desde el punto de vista del aprendizaje y yo diría y de la formación integral de los niños y de las niñas. Con eso quisiera, a propósito de lo que es el presente y a propósito de lo que dice Valerón, nosotros seguimos teniendo desafíos de cobertura, a pesar de que se han construido muchas aulas. Y dos datos yo creo que lo configuran muy bien. Cerca del 40% de los jóvenes y adolescentes que debieran estar en los liceos estudiando están fuera de las aulas, no tienen cobertura. La educación a nivel inicial ahora mismo cubre apenas el 45% de quienes debieran estar, los niños que debieran estar en educación. Entonces es un desafío que todavía y además es obligatorio todavía, ¿no? Claro. La educación a cierto nivel es una obligación. Claro. Los padres están obligados a hacer que los hijos acudan a cierta edad todavía. Ahora, si tuviésemos que definir, yo creo que desde mi perspectiva también de ego, insisto en eso, pero tengo la impresión de que si quisiéramos realmente resolver seriamente un problema, cualquiera que este sea, tenemos que partir primero, inicialmente, del análisis de cuáles son las dificultades, ¿no? Claro, y cuál es el problema. Entonces, a mí me gustaría saber de ustedes, de las diferentes perspectivas en que ustedes ven y trabajan el problema, cuáles son los problemas reales de la educación en los niveles más bajos, que es donde está la semilla, ¿no?, de una buena educación. Mira, por ejemplo, él menciona el nivel inicial, que ya es obligatorio, los 5 años son obligatorios. El instituto que yo dirijo hizo un estudio, que fueron 2 partes, hicimos un estudio sobre oferta y demanda del nivel inicial. Y ciertamente fue algo impresionante ver eso por provincia. La cantidad de niños de 5 años que están en la provincia y lo que recibe la escuela. Pero hicimos un segundo estudio. Nos fuimos directamente a las familias y a las familias le preguntamos, explíqueme que usted tiene muy cerca de aquí una escuela que tiene 3 aulas de inicial, 3 aulas, 4 aulas de inicial, 2 aulas de inicial, con todos los recursos que demanda un aula de inicial y el maestro está nombrado. ¿Por qué usted no manda a su niño? 3 respuestas. Ahí lo que se ve a jugar. Así. Ahí es lo que se va. Ahí a lo que se va es a jugar, decían algunas de las familias. Otra respuesta. No es que el varón me acompaña, sobre todo en el campo, a trabajar el campo. Y la niña... Esas son familias que tienen, algunos lo ponen y otros no. Exacto. En la escuela. Y la niña que cuida al niño más pequeño. Entonces uno dice, pero por Dios, es terrible, sí, claro. Porque no hay la conciencia del valor que tiene que esos niños empiecen desde el nivel inicial. Le doy un dato muy interesante. En eso estudio, es congelar la situación de esa familia para siempre. Totalmente. Claro. Sí, claro. El multiplicar la pobreza. Mira, el estudio PISA, que es con los muchachos de 15 años, nosotros en el estudio PISA encontramos la siguiente evidencia. Los estudiantes que tomaron PISA y que fueron a los 5 años a la escuela, tienen 30 puntos por encima de lo que no fueron. Y si aumentamos el tiempo, o sea, además de 5, entró a los 4, entró a los 3, el porcentaje, el promedio aumenta significativamente. Quiere decir que un niño entre a la escuela en el preescolar es una ventaja para él enorme. Claro. Y no importa que venga de la clase media o de la clase baja, no importa. Las escuelas que tienen, el aula inicial, yo creo que Félix lo puede decir, claro, porque me imagino que el ADP lo ha contactado eso. Las aulas iniciales son las mejores aulas que tiene este país, por Dios.
son los maestros con mayor formación, Sí. porque había una formación exquisita con el maestro de inicial, pero es el aula que tiene mayores recursos didácticos. Es decir, es una gran oportunidad que los niños vayan a la escuela. Para darle fuerza a eso, hicimos un estudio experimental con 1.600 escuelas, un estudio experimental A nivel nacional. a nivel nacional. Participaron alrededor de 300.000 estudiantes y una cantidad impresionante de maestros. Y se llamaba así el estudio, Aprendiendo el Valor de la Educación. Hicimos unos videos que le llamamos una telenovela y le presentamos en 6 capítulos a los estudiantes qué significa que tú termines la primaria. En términos de salario promedio, según el Banco Central, una persona que no ha hecho la primaria tiene este promedio de salario. Si termina la primaria tiene esto, secundaria, licenciatura, etcétera. Le presentamos eso, además de darle datos sobre el valor social de estudiar, cómo va aumentando el estatus social. El experimento nos mostró que un porcentaje bastante alto de los estudiantes que tenían la tendencia a desertar de octavo a primero de bachillerato se mantuvieron, se quedaron. Quiere decir, como consecuencia del ensayo. como consecuencia del estudio. Entonces eso significa, si la familia y la escuela y el propio estudiante aprende qué significa estudiar, la probabilidad del permanecer aumenta. Y eso lo hemos estudiado. Sí, pero hay un tema entonces de mira, dejadez de los padres. Mira, ¿Y yo creo... cómo vencer eso? O sea, las autoridades pueden jugar un rol ahí. ¿Cómo llevar a los niños si los padres no están de acuerdo? Bueno, eso es asunto de persuasión, porque nadie puede ser obligado a... sí, pero también hay... Y de responsabilidad de los padres. También hay unos problemas que tiene la educación que no son educativos, porque que un menor de edad tenga que trabajar para coadyuvar al financiamiento, a la manutención de la familia, es un problema social. Que haya cada vez más niñas, prácticamente niñas, menores de edad, embarazándose, haciendo familia a muy temprana edad, y todos los días está bajando la edad cuando salen embarazadas por primera vez las adolescentes. Otro problema tiene que ver con que las estadísticas te están indicando que la edad para iniciarse en la delincuencia cada vez es menor la edad. Es decir, el que robaba teléfonos hace 2 años era mayor que el que lo roba en este momento. El que está arrancando cabeza es cada vez menor. Entonces, hay un problema de naturaleza social que está gravitando, que está afectando fuertemente a la educación. Yo creo que el país necesita un pacto, ¿no? Sobre la educación. Un pacto no como el del 4% o del 6%, no tiene que ver eso. Yo pienso que tiene que ser un pacto que involucre a todos los sectores que tienen algún tipo de responsabilidad o participación en la escuela. Yo prefiero llamarle a la escuela, ¿no? Porque eso es un nombre sagrado, es el templo de la educación en la escuela. Entonces yo creo que ahí se requiere un compromiso firme de padres, de alumnos, de docentes, de autoridades y de todo el mundo, en el entendido que solo ese compromiso firme puede sacar a este país adelante. Sí, sí. Hace falta. Y estar consciente de que ese tipo de compromiso no es un compromiso de plazo corto, es un compromiso permanente, ¿no? Yo salgo de la vida, paso a otra vida, pero hay otro que me sigue y así sucesivamente, porque es un ciclo que no termina nunca. Efectivamente, yo creo que tal y como la ADP ha estado diciendo, hace falta un acuerdo para más y mejor educación. Muchos de los problemas de la sociedad son de la sociedad, pero son de la escuela también. Incluso la escuela tiene que ser un instrumento para enfrentar los problemas de la sociedad. Por eso nosotros decimos, no solamente nos refiramos al aprendizaje, sino a cuál aprendizaje. Ahora, yo lo ¿Qué que veo... formación es que nosotros queremos darle a la nueva generación y cómo los problemas cotidianos que se viven en la comunidad, de la escuela, tiene que abordarlo? Pero yo pienso que el compromiso tiene que ser distribuido. Por ejemplo, yo veo una tendencia que a mí me parece que debería cambiar. Por ejemplo, cada vez que asoma el primer desacuerdo entre las autoridades y los docentes,
la solución o el planteamiento es una paralización de la enseñanza. Yo creo que eso no ayuda a la educación. Debería buscar otra forma de... Porque las huelgas realmente no conducen a nada. Y no se interprete esto como una crítica ni como un señalamiento negativo a la ADP, porque yo entiendo que todas sus demandas son justas y tienen que ser atendidas, pero yo creo que debe haber otra manera diferente de plantear los problemas de la educación para buscar una solución que sea lo más expedita posible. Miguel, si tú me lo permites, y Félix también, yo quisiera intervenir porque a veces hay mala interpretación. Fíjate, hace tanto tiempo que el gremio como gremio, que el comité ejecutivo no hace un llamado a paralización. Bueno, ha cambiado eso, sí. No ha ocurrido. Claro, hay conatos y ahí es donde está el problema. En algunos lugares, en algunas comunidades, incluyendo provincias, como que hay un desfase con relación a lo que son las líneas centrales del gremio. Yo creo que el propio pacto educativo se establece un compromiso de no parar docencia, ¿verdad? Hay un compromiso, pero lógicamente hay que ir a las causas. Porque si un fenómeno usted no busca la causa, no va a poder dar las respuestas adecuadas al fenómeno que está ocurriendo. Y ciertamente yo diría que hace falta crear mayores mecanismos de comunicación y de abordaje de los conflictos, que son naturales en el sistema educativo, en cualquier sistema educativo. Y en beneficio de la escuela. Que nosotros lo hemos planteado, dicho sea de paso. Nosotros hemos insistido incluso frente al ministerio la necesidad de nosotros poner en marcha un mecanismo que existe, que son los tribunales de la carrera docente, de manera tal que exista un mecanismo expedito en donde los conflictos se puedan abordar. Lo otro es lo siguiente. Deben haber mecanismos de diálogo permanente, necesariamente. Cuando esos mecanismos se cierran, el conflicto trasciende a otra situación. Y yo creo que ese es un factor fundamental. Lo que dice Adalberto, además, es definitivamente así. El sindicato, yo diría hace mucho que centralmente hablando no convoca un paro. Yo sé que ese detalle a veces no lo ven. Y como decía Leo ahorita cuando estábamos dialogando, a veces lo que se vuelve noticia no son las cosas positivas que van ocurriendo y los cambios que se están ocurriendo en el sistema educativo también impactan al sindicato. ¿Sabe? A propósito la ADP de eso, no es la ADP de hace 10 años, ni de hace 15 años. A propósito de eso, de que la noticia mala es la que prevalece, hay un viejo dicho en el periodismo estadounidense que cuando un perro muerde a un hombre no es noticia, cuando un hombre muerde a un perro es noticia de primera página. Está bueno. Tenemos que hacer una pausa, regresamos después de ella. Continúen con nosotros en este primer panel sobre el presente y el futuro de la educación dominicana.